Bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso de la verdadera devoción de la Virgen María. Este día nos acompaña Majito en esta clase tan especial. Contanos, Majito, ¿de qué se trata esta clase? Bueno, esta clase se trata de María en los últimos tiempos de la iglesia, pero para empezar, yo creo que debemos orar. Así es, vamos a orar, le vamos a entregar esta clase al Señor para que Jesús, que es quien nos ha mandado a hablar de su mamá, esté con nosotros y pueda acompañarnos en esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Jesús, gracias por estar aquí. Gracias por esta misión que nos has dado. Gracias porque eres tú quien quiere que conozcamos más a tu mamá sin miedo. Quiero pedirte que te quedes con nosotros, que nos acompañes. Y a tu madre, a esa madre amorosa que nos acaricia y que nos cuida, que nos auxilie en esta hora para poder hablar de ella como tú quieres, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pati, nosotros dijimos que esta es la tercera clase, ¿verdad? Emocionados para poder contar un poquito más del Tratado de la Verdadera Devoción a nuestra Santísima Virgen María. Y esta clase hablamos de María en los últimos tiempos de la iglesia y es realmente interesante porque habías dicho tú en el curso anterior que íbamos a estar tratando desde el capítulo 49 al 59. Y vamos a comenzar desarrollando un poco los primeros capítulos, porque es bien importante reconocer y saber que la salvación del mundo comenzó por María. Definitivamente, así es, porque María tuvo un papel decisivo en la primera venida de Cristo, ¿verdad? Ese sí, Pati, tan importante que María hizo, ese sí que dio un paso importante para ese plan de salvación del que todos nosotros gozamos. Definitivamente fue importantísima. Y durante la primera venida, María tuvo algo muy especial porque fue ocultada por el Espíritu Santo, ¿vea? Para evitar que todas las personas, que todos los creyentes, tal vez desviaran un poco su mirada de Jesús. Esa mirada de Jesús y tuvieran una mirada desviada, esa devoción que tal vez no iba a ser la adecuada, porque el protagonista tiene que ser siempre Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasa con la segunda venida? Porque nosotros también nos preparamos para una segunda venida, Pati. Y el Espíritu Santo y el Señor quiere permitir que María sea manifestada en todo su esplendor, ¿vea? Por medio del Espíritu Santo, así como lo permitió en la primera venida, sí. Porque a través de ella, Pati, Jesucristo va a permitir, Jesucristo va a ser mayor conocido, va a ser más amado, va a ser más honrado y mucho más servido cuando sea conocido a través de María. Y hablábamos en la clase anterior, Majito, que es tan importante que comprendamos el papel de nuestra madre, el papel de nuestra madre como un instrumento del Espíritu Santo para traer a Jesús la primera vez y para traernos de nuevo a este amor de Jesús esta segunda vez. O sea, como un instrumento donde la finalidad única es Cristo Jesús. Qué interesante poder ver que cuando San Luis María, hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, escribió el tratado, nos estaba anunciando de una forma profética y mística lo que está pasando y lo que está sucediendo con Jesús a través de su mami en estos tiempos, ¿verdad? No, y fíjate que realmente Dios quiere manifestar a María en estos últimos tiempos o en los últimos tiempos por muchas razones. Nosotros conocemos la prioridad, que lo hemos visto tanto cuando hablamos del minuto de María en nuestros retiros de conversión, porque algo que la caracteriza completamente es su humildad, por su humildad, ¿verdad? Porque no solo fue que el Espíritu Santo la ocultó, sino que ella voluntariamente pidió ser ocultada, pidió no ser reconocida porque ella siempre le quiere dar un protagonismo a su hijo. Él sabía que su hijo era lo que tenía que venir a suceder, ¿verdad? Que fue concebido por Dios. Y ese detalle de ser ocultada, Dios se lo quiso conceder y los apóstoles también fue respetado por ellos. Si tú te fijas en la palabra de Dios, tú no escuchas mucho, claro. Hablamos mucho de María y hay muchas partes, muchos capítulos que hablan
de lo maravillosa que ella es, y podemos encontrar mucho, pero hay todavía mucho más que poder hablar sobre ella. Me encanta lo que acabas de decir, que los apóstoles la ocultaron, la protegieron. Y estoy segura que Jesús les pidió que fuera de esta forma. De la misma forma que cuando Jesús mismo la reveló como la madre de la iglesia, lo hizo públicamente a un apóstol, ¿verdad? Entonces, qué interesante es saber que el papel nuestro como apóstoles también de Jesús es que en estos últimos tiempos llevemos a la madre a nuestra casa, ¿verdad? Que fue lo que le encomendó el Señor a San Juan. Amén. Exactamente. Y realmente otra de las razones por la que tiene que ser manifestada es porque ella es la obra maestra de Dios, ¿verdad? Definitivamente, no tanto como el papel, claro, como el papel, porque es un papel muy importante como madre de Dios, como madre de Jesús, pero también en su gracia y en su gloria, porque ella tiene, al ser manifestada, glorifica a Dios aquí en la tierra. Eso increíblemente. Habla también de que tiene que ser manifestada porque ella es la aurora del sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia, Pati? Jesús. Jesús es el Dios de justicia. Y así como la aurora precede al sol, lo que sale antes del sol, tú te has fijado en los amaneceres, ¿verdad? Sí. El amanecer, esos rayos o esa luz que es rosada, que es roja, que sale antes del sol, así es María antes de Jesús, que precede antes de Jesús. Cuando yo leí este párrafo de San Luis María, me imaginé a esta madre que anuncia, claro, la luz y al que realmente esperamos y del que realmente dependemos, María José. Es impresionante que San Luis María lo deje tan claro en un ejemplo simple. Ella no es el fin. El fin es el sol, es Jesús, ¿verdad? Ella abre el paso, como abrió su vientre para que el Espíritu Santo pudiera morar en ella, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el propósito, Pati, de María, porque María viene a anunciar y a preparar la venida de Cristo, ¿verdad? Tanto la primera vez como la segunda vez, ¿verdad? Y porque también es manifestada, porque es el camino por el que Cristo vino al mundo y va a ser también en la segunda venida, tal vez de una manera distinta. Claro, la primera fue la encarnación, ¿verdad? Así es. Pero la segunda venida lo vamos a esperar de una manera diferente, donde sabemos que ella tiene que ser también anunciada, como hemos dicho, que tiene que ser honrada y que tiene que ser amada, ¿verdad? Y debemos saber que ella es el medio más seguro para poder encontrar a Cristo en nuestras vidas también. Quien encuentra a María, encuentra completamente a Jesús. Y tú te has dado cuenta que en la palabra de Dios y en todos los momentos, incluso en el primer milagro de Jesucristo, cuando pone las tinajas y las llenas de vino, ¿verdad? Que hace el primer milagro Jesucristo, no fue ella quien vino y dijo, vamos a poner, vengan, síganme a mí, pongamos estas tinajas, llenemos el agua. Simplemente los mandó hacia su hijo, porque ese es el propósito más grande que ella tiene. Mandarnos siempre a Jesús. Ella siempre nos va a encaminar hacia su hijo, porque es su principal misión completamente, ¿verdad? Y es necesario que nosotros aprendamos a conocerla para que nosotros la podamos buscar. Y buscarla porque no la vamos a encontrar si no la buscamos, ¿verdad? Y eso es algo bello que estamos tratando de hacer también nosotros al querer encontrar y buscar y conocer un poco más de la Virgen, ¿verdad? También se debe de manifestar María en los últimos tiempos porque ella tiene que resplandecer más que nunca en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hay 3 áreas por las cuales nosotros tenemos que ver esto. 1, tiene que resplandecer en misericordia, sí, porque de esa manera ella acoge a los pecadores y los convierte, los quiere llevar a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Resplandece en poder para poder vencer a todos los enemigos de la fe. Y resplandece en gracia, mis hermanos, porque de esa manera ella nos ayuda a fortalecernos en nuestras debilidades y en nuestras luchas espirituales completamente. Y finalmente, tenemos que saber una cosa. Finalmente, María va a ser terrible completamente contra el enemigo, contra Satanás, el demonio que Dios reprenda, ¿verdad? Así como un ejército que ella pone en orden de batalla,
nosotros estamos viviendo casi que en los últimos tiempos. Y realmente, Sí. realmente el enemigo está haciendo todo lo posible por atacar y por tratar de hacer muchas luchas. Pero hay que saber que Él le teme a María y nos tenemos que afianzar a ella. Cuando hablamos de que ella es la escogida por Dios para patear la cabeza del demonio, nos podemos remontar al principio de la historia en el Génesis, Majito. Desde entonces ya estaba profetizado que una mujer iba a vencer al demonio. Y cuando hablamos textualmente de que iba a vencer al demonio, no es porque ella sea superpoderosa o tenga los poderes arriba de Cristo, es porque ella se convirtió en el pesebre donde nació el Hijo de Dios. Y por ahí empezó ella a vencer al mal, ¿verdad? Pero yo te quiero leer Cantares en el capítulo 6, versículo 18, que justamente describe lo que acabas de decir tú y lo que dice San Luis María. ¿Quién es esta que se asoma como el sol de la mañana? Es hermosa como la luna, radiante como el sol, irresistible como un ejército en marcha. Así la describe los Cantares, ¿verdad? Y definitivamente ella, Majito, como tú lo has dicho bien, tiene una importancia básica y total en los últimos tiempos. Pero cuando hablamos de los últimos tiempos es importante decir en la lucha final, Majito, ¿verdad? Y San Luis María habla de que María tiene un papel importante en la lucha final. Y yo creo que no es un secreto que estamos viviendo momentos sumamente difíciles al interior de los matrimonios, de las familias y del mundo. ¿Y qué dice San Luis María? Él dice que en estas últimas persecuciones que va a sufrir el mundo, que ya las estamos viviendo, que ya estamos sintiendo y que antecede a un ser que quiere acabar con todo lo que Dios ha hecho, es donde ella va a estar cuidándonos como madre del cielo, como una mamá. Y yo cuando pienso en esto es que no hay conflicto entre una mamá y sus hijos. No hay por qué pensar que Jesús se va a enojar si Jesús también está con su mamá. Sí. El hijo está donde está la madre y madre está donde está el hijo. Y en el Génesis 3:15, que se los quiero leer, que era lo que les decía al principio, está profetizado desde el principio. Dice Génesis 3:15, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú lo morderás el talón. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios ha hecho que haya una disputa irreconciliable entre la mujer y su descendencia y el demonio, ¿verdad? Esto significa que la madre siempre va a tener un poder sobre Satanás, ¿verdad? Porque Dios se la concedió al principio de la historia, es que esto no se lo dio nadie más que Dios. Y entonces, dice San Luis María, que entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos del demonio, de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María. Y qué bueno para nosotros tener a esta madre que nos defiende, que nos cuida. Más adelante San Luis dice, y aunque solo estaba ella en la mente de Dios al principio del Génesis, porque la Virgen María no estaba en la historia, ¿verdad? Solo estaba en el pensamiento de Dios. Dios la concedió desde el principio para que todas la tuviéramos y como una mamá que también nos cuida y que también nos auxilia. Es así como San Luis María habla de que el demonio tiembla ante ella. Y fíjate que más adelante él describe por qué el demonio tiembla y cualquiera podría decir, ¿cómo es esto? Tiembla delante de la Virgen, ¿y dónde está Jesús? ¿Verdad? Sí. Que es la pregunta que nos podemos hacer incluso nosotros los católicos. Y no pasa nada que nos hagamos esa pregunta. San Luis María lo contesta. Satanás es tan orgulloso que sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios. La humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino.
Qué increíble, ¿verdad? Esa es la respuesta, mis hermanos. No es que ella sea más que Dios, es que Satanás detesta que una figura humana y humilde que estuvo oculta en el principio sea por quien Dios se manifestó con gloria. Y es por eso que nuestra madre está con nosotros y es esta figura de amor. Además dice que Dios le ha concedido a la Virgen María un poder tan grande sobre esta potestad de demonios, ¿verdad? Y esto es importante que lo sepamos porque todos tenemos luchas espirituales. Y algunas de estas luchas espirituales llegan a ganar nuestra voluntad y nuestra fe y pensamos que no podemos. Y es importante saber que Dios le concedió a nuestra madre poder sobre los demonios. Es decir, si usted está pasando por una situación de guerra espiritual, ahí está la mamá. Y la mamá es alguien que Dios nos dio como auxilio para este caminar hasta llegar al cielo. Es que esa es la verdad, ¿verdad? Es una compañía fiel a través de nuestro crecimiento en la fe. Y dice San Luis María que todos los demonios le tienen más miedo a un solo suspiro de la Virgen María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza contra ellos, más que a todos los tormentos. Increíble. Aquí sí podemos decir, Dios eleva a su madre sobre todos los santos, ¿sí? Y tenemos que ir donde esta mamá y vivir bajo su manto para poder estar en los brazos de Jesús. Sí, en los brazos de Jesús, porque fue Dios quien le concedió a María este poder sobre el demonio, ¿verdad? Lo que Satanás perdió, y esta frase anoche que preparaba la charla me atravesó el corazón, porque muchas personas, y es fácil oírlo, decir, es que entre más seguís a Dios, es que entre más te entregas a Cristo o entre más hablas de su madre, más atacada sos por el demonio. Y tenés que cuidarte. Pero San Luis María y la doctrina nos dice que los que vamos delante proclamando lo que Dios quiere, gozamos de su protección y de su amor divino y que no nos puede tocar el demonio. Y dice San Luis, lo que Lucifer perdió por orgullo, ¿qué perdió por orgullo Lucifer? Que era un ángel resplandeciente, por orgullo lo ganó María con su humildad. Esta figura, esta mamá humilde y sencilla, oculta, que cada vez que obra y trabaja pone a su hijo delante, nos lleva a Jesús, nos pide que le digamos a Jesús que nos dé las instrucciones de qué hacer. No es ella, ella es la mamá del que hace los milagros. Y como mamá nuestra, intercede por nosotros. Y de la misma forma nos defiende del mal. Esto es sumamente importante. Dios no puso solamente esta hostilidad o esta enemistad entre María y el demonio, sino que lo puso entre todos los que sigamos a Jesús y a María y el demonio, mis hermanos. Pero yo quisiera en esta clase tener y transmitirles la esperanza y la certeza de que si somos apóstoles de Jesús y de la Virgen en estos últimos tiempos, nada prevalece sobre ese llamado. Dios está con nosotros y con nuestra madre, que como lo hemos leído, lidera un ejército de ángeles que nos protege y nos acompaña. Entonces, no hay que tener miedo. Claro que no. No hay que tener miedo de venir a la madre. No hay que tener miedo de convertirnos en apóstoles del amor de la mamá, que el objetivo principal es convertirnos en más apóstoles de su hijo. No, y qué interesante, Pati, saber el no temer. El no porque temer. la palabra no teman en la Biblia sale un montón de veces, muchísimas veces. Y es un llamado que Dios nos hace a nosotros a no temer, a proclamar su palabra, a no temer servirle a Él, a no temer decirle que sí a Él, ¿verdad? Porque es un llamado que nosotros tenemos y no podemos permitir que ese susurro del enemigo nos llegue a paralizar, porque si nos paraliza, dejamos de hacer la obra de Dios. Amén. Y el Señor pone en mi corazón que les diga a todos ustedes que ya están inscritos en este curso, que nos siguen, no tengan miedo. Amén. No tengan miedo. La meta es el cielo. Y Jesús está con nosotros.
nuestra madre está con nosotros. Fíjate que cuando San Luis María habla de que Dios puso una hostilidad entre la mujer y los demonios desde el Génesis, la mayoría de las veces podemos interpretarlo como una guerra espiritual eterna, ¿verdad? Pero cuando yo preparaba esta clase, el Señor me lo explicó al oído, María José, y me dijo, hija, la hostilidad no significa solo guerra. La hostilidad significa, y está aquí, que la Santísima Virgen y los hijos del diablo no pueden amarse ni entenderse unos con otros. Es decir, que esa hostilidad es un límite. Es además una garantía de que si tú eres un apóstol de Jesús y de la Virgen María, el pecado no puede contigo. Esa hostilidad, esa sensación de sentirme incómodo haciendo lo malo, esa hostilidad que el mal no puede tocarme porque sabe que soy de Dios. ¡Qué maravilla! No es guerra espiritual nada más, es protección divina. Esa hostilidad es una distancia entre usted, mi hermano, y Satanás, que él no puede avanzar. Dice San Luis María que a quienes pertenezcan a su madre, a la madre de Jesús, a la Virgen María, como en otro tiempo, ¿verdad? La historia de Caín y Esaú, figuras que representan el que hizo el bien y el mal, o Abel y Jacob, van a ser protegidos por ella. Todos los que vayan a Jesús a través de su corazón maternal van a ser protegidas por ella. Y que al final la humilde María triunfará siempre sobre el orgulloso con victoria tan completa que le aplastará la cabeza. Esa es la respuesta, ¿verdad? Exacto. Dice San Luis María, María descubrirá siempre la malicia de la serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de las garras mortíferas. Mis hermanos, ustedes no quieren tener a alguien que le arruine el plan a Satanás contra su vida. Esa es nuestra madre. Dice que ella descubrirá siempre la malicia de la serpiente en nuestra vida y nos anunciará, por ahí no es. No te dejes engañar. Ese discernimiento, María José. Y eso te iba a decir. Ese discernimiento y el estar alertas, perspicaces. O sea, eso conlleva tu tiempo de oración. Amén. O sea, el discernimiento no va a venir solamente porque yo esté sentada aquí sin quererme acercar tanto a ella como a Jesús, ¿verdad? Tengo que estar en constante oración, tengo que leer la palabra de Dios, porque eso lo hace sensible a poder escuchar la voz, tanto de María como de Jesús en tu vida, ¿verdad? Amén. Y esta sensibilidad de la que habla María José no puede ser si no es a través de una humildad genuina de nuestros corazones. Y por eso es que San Luis María habla de que la consagración a Jesús a través de la Virgen María es para corazones sencillos y humildes. Corazones despojados de lo material. Y muchas personas se pueden sentir como yo cuando leí por primera vez esto. Dios mío, o sea, aquí, si quiero seguir a Cristo, me tengo que despojar de todo lo que tengo. Equivocadamente, porque Dios no habla de cosas materiales, habla del corazón, majito. Y habla de que todo lo que tenemos, aún lo material, sea puesto a su servicio, al servicio de Dios, ¿verdad? Y entonces habla también que los hijos consagrados a Jesús a través del corazón serán humildes, dice, serán pobres, serán pobreza. Escuchen bien, pobreza no es ausencia de material. No es sufrimiento, es la pobreza del corazón donde yo me despojo de todo lo que quiero para dejar que el Espíritu Santo haga en mí todo lo que Dios quiere. Eso es. Y entonces termina diciendo esta parte que los discípulos de María, ¿verdad? Van a vivir en esta humildad, en esta pobreza de corazón, pero que en cambio serán ricos en gracias y carismas. Ay, me pongo asteriza, en gracias y carismas. Y cuando te das cuenta que María es la dispensadora de todas las gracias, así es, hace sentido ese acercamiento también de quererla conocer a ella, ¿verdad? Así es. Porque ella está deseosa de derramar esas gracias en nosotros. Cuando yo estaba preparando esta clase, le pregunté a la Virgen, fíjate, le dije, ¿cuáles son mis gracias, mamá? Porque ya son varios años caminando con ella y ella me las mostró, majito.
mi vida no fuera la vida que es, el don de poder hablar de su hijo y todo lo que tengo que me lo ha dado Dios, no fuera lo que es si yo no tuviera una madre que ha dispensado gracias, y cuando dice dispensado gracias es que la veo a ella y la trato de imitar. ¿Quién fue ella? La primera cristiana, la primera fanática de Jesús, ¿verdad? Entonces, es una maravilla saber que tenemos una madre que además, con su ejemplo, nos dispensa de su gracia. Amén, amén. Así que así termina esta parte, María José. Y la siguiente que dice que María y los apóstoles de los últimos tiempos. No, y esa parte es interesantísima porque cuando te habla de María y los apóstoles, pensamos en los 12 apóstoles, ¿verdad? Ajá. En los 12 discípulos, pero que María también van a ver apóstoles y discípulos de los últimos tiempos, completamente, y tú y yo somos llamados a eso. Tú, para ti, todos los que nos están viendo, somos llamados a eso. Definitivamente, cuando uno de los llamados es que Dios quiere que María sea mucho más amada, quiere que sea mucho más reconocida, más honrada, y especialmente en los últimos tiempos. Y eso se va a lograr solamente para aquellos hijos de Dios, para aquellos elegidos, aquellos predestinados, que quieran adoptar una devoción a nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Una devoción tanto interior como perfecta a María. Y cuando cada uno de ustedes o cada aquellos elegidos que quieran adoptar esta devoción a nosotros, a la Virgen, van a descubrir la grandeza, la dulzura y la humildad de María. Van a poder descubrir que si se consagran completamente a ella, serán esclavos de amor hacia ella, ¿verdad? Esclavos donde pueden rendirse completamente a ella sabiendo de que ella los cuida, te protege, te apapacha y te lleva siempre a Jesús. Y la van a amar con una ternura filial, con una ternura que reconoces cuando tú amas a tu mamá, con esa ternura de familia, con esa ternura de saber que es alguien cercana a ti y que podés llegar en esos momentos. Yo te puedo decir, hubo un momento en mi vida y voy a contar un pequeñito testimonio. Cuando yo tenía mis hijos chiquitos, yo tengo gemelos, tenían año y medio, salí embarazada a los 11 meses salí embarazada de Dani, y yo cuando ellos tenían 2 años y tenía el chiquito, sentía que me volvía loca. Así te voy a decir, sentía que no tenía vida. Y yo me acuerdo estar en una mecedora, tenía a la Virgen de la Medalla Milagrosa en el cuarto de cada uno de ellos, y durmiendo a mi chiquito, yo le decía, mi primera reacción fue decirle, mamá, tú sabes cómo ser una madre. Ayúdame, ayúdame a ser una mamá porque me siento cansada, me siento agotada, me siento que algunas veces no soy una buena mamá. Y no te puedo explicar que al llegar hacia nuestra madre y al clamar, porque clamaba cada vez, toda la noche le decía y miraba cabal que tenía enfrente esa imagen y yo le decía, mamá, yo sé que tú estás aquí, ayúdame a poder ser una buena mamá. Y yo sentí como poco a poco el acercarme a ella me fue acogiendo y mostrando de verdad no solo cómo ser una buena madre, sino que cómo poder acudir a ella y entender su protección, su compañía maternal, de saber que cuando vos tenés un problema con tus hijos chiquitos, tal vez la primera que llamás es a tu mamá. Mamá, no sé bañarnos, mamá, no sé qué hacer, se me han enfermado, ayúdame. El acudir a ella, para mí fue un oasis completamente de amor en ese momento. Por eso, esa parte de que tú la vas a poder amar con esa ternura filial, con esa ternura familiar, de conocerla y comprender que ella es tu mamá, que está ahí para ti, eso no tiene precio. Y lo que pasa es que para las mujeres, Majito, la madre es una escuela. Claro. Es una maestra de vida, sí, ¿verdad? Y tú lo decías, o sea, ella en todo tu caminar, tú has tratado que ella sea el ejemplo de vida también, así como si ella nos lleva a Jesús y estamos llamados completamente a imitar a Jesús, sabemos que ella nos va a llevar por ese camino correcto para poderlo imitar completamente a Él, ¿verdad? Así es. Y fíjense de que cuando nosotros nos volvemos devotos también a ellos, a la Virgen yo voy a reconocer también ese papel
como mediadora y como abogada nuestra. Y es lo que hemos estado hablando. Definitivamente que ella va a mediar por nosotros y que nos va a llevar siempre a Jesús. Y repitiendo algo que ya habíamos dicho, ella es el camino más corto, seguro y perfecto para poder llevarnos a nosotros a Jesús. Es importante, tú hablabas y cuando dabas el tema de ahorita es de los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y cómo van a ser esos apóstoles? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que pueden ser esos apóstoles de los últimos tiempos? Bueno, ¿Cómo debemos ser nosotros? Este es un instructivo para nosotros que estamos en este curso, ¿sí? Exactamente. Y realmente, claro, devotos a Jesús, viviendo una vida en oración, viviendo una vida reconociendo su palabra, definitivamente, porque al querernos acercar a Dios, esas son las herramientas que nosotros tenemos para poderlo imitar. Pero esos apóstoles de los últimos tiempos van a ser como un fuego encendido, dice San Luis María. Y lo dice la Biblia, te lo quiero leer, está en el Salmo 104, en el versículo 4. Los vientos son tus mensajeros y las llamas del fuego son tus servidores. Amén. Palabra de Dios. Y lo lindo es que se vuelven celosos por el plan de Dios. Un celo ardiente por Dios. Y dice también el tratado que van a ser como flechas en la mano de María. En las manos de María. Eficaces, flechas que van a ser eficaces contra esos dardos del enemigo que son dardos espirituales, ¿verdad? Que nos lanza el enemigo. Y van a ser también como los hijos de Leví, ¿verdad? Purificados por la tribulación y unidos completamente a Dios, ¿verdad? Todos nosotros pasamos diferentes tipos de pruebas y tú incluso diste una charla en un momento donde que también cómo vivir nuestros sufrimientos también con alegría, ¿verdad? Con propósito. Y con un propósito en nuestra vida. Entonces, que no tengamos miedo, incluso en nuestras pruebas de nuestro día a día, porque como tú dijiste hace un rato, no es que, pues te voy a mandar pruebas, ¿verdad? O te voy a mandar a sufrir, porque hay una diferencia, pero en nuestro día a día, donde estamos en un mundo donde Dios permitió también la libertad y que tenemos a un enemigo que ya sabemos que nos quiere atacar, hay un montón de circunstancias que vamos a estar viviendo en nuestro día a día, pero podernos alegrar y tener un propósito ante cada uno de nuestros sufrimientos. ¿Tú querías leer algo? Sí, fíjate que te quería leer el Salmo 127, que justamente refuerza, quizás se los nombro nada más, que somos como flechas encendidas en el amor de Dios. O sea, todo lo que San Luis puso en el tratado es bíblico, ¿verdad? Y podemos encontrar un refuerzo. Eso era lo que te quería compartir. Y sobre todo, saber que estos apóstoles van a estar llenos del oro del amor en el corazón. ¿Te acuerdas? Yo solo me lo imagino así como los Reyes Magos llevando el oro, el incienso y la mirra, ¿verdad? Pero nos dice San Luis María de que ellos van a ser llenos del oro del amor en el corazón, del incienso, de la oración en el espíritu y sobre todo de la mirra en la mortificación en el cuerpo. Mira, me parece impresionante. Cuando yo leí ese renglón, nunca me había hecho tanto sentido las 3 ofrendas que los Reyes Magos llevaron al niño Jesús en el pesebre. Y ahora San Luis María nos los explica, que dentro de nuestro apostolado hacia Jesús, lo que nosotros vamos a ofrecer y lo que nosotros vamos a producir en estas 3 ofrendas es amor, oración y mortificación, que mucha gente puede pensar sufrimiento. No, es la capacidad espiritual del cristiano de matar su naturaleza pecadora. Y no caer en el pecado. De rechazar el pecado. De rechazar el pecado. Es maravilloso, ¿no? Sí, y es interesante ver que también, como esos hijos de Leví, van a tener que tal vez para todos aquellos sencillos van a poder encontrar ese buen olor a Cristo, pero para todos aquellos que han sido orgullosos del mundo, tal vez para ellos va a ser como un olor a muerte, ¿verdad? Y yo solo me imagino el signo de la cruz, ¿verdad? Que para uno fue bendición, pero para otro es el escándalo de la cruz, ¿verdad? O sea, saber que todo tu propósito de repente puede tener ese olor bueno a Cristo, pero para otros es como, ¿cómo es posible que esto
no le hayan sentido, ¿verdad? Ajá. Y yo te lo quiero leer en 2 Corintios 2:15, dice la palabra de Dios, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia de vida. Amén. Que es lo que acabas de decir, palabra Amén. de Dios. Palabra de Dios. Y fíjense que realmente es bien importante saber que todos estos apóstoles de los últimos tiempos van a actuar, dice el libro, como nubes movidas por el Espíritu Santo. Y yo, cuando tú haces la comparación o cuando hablas de cómo actúa el Espíritu Santo, te imaginas una veleta impulsada por el viento. Pero qué interesante que es que ante cualquier soplo, por así decirlo, de viento, ante cualquier soplo del Espíritu, esas nubes, hace esa comparación, esas nubes inmediatamente se moverán, ¿verdad? Van a ser libres, despegados de todo, ¿verdad? Y obedientes al Espíritu y van a poder predicar con una fuerza. Yo solo me imagino cómo el Espíritu Santo actúa en Pedro cuando definitivamente predicó ante 3,000 personas y fueron todos convertidos. Pues de la misma manera vamos a poder predicar con fuerza. Esos apóstoles van a ser auténticos, formados por María, ¿verdad? Para poder, y van a recibir de Dios esa palabra viva para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos hablar. Vamos a tener fuerzas para obrar maravillas y vamos a ser guiados sobre todo por el Espíritu Santo para poder llevar caridad en todo, como esa huella que va dejando a su paso, a nuestro paso en todo lo que podamos hacer. Y el último versículo, no sé si tú querías leer algo. Es que fíjate que San Luis María dice que estos apóstoles primero nos compara con nubes y luego cómo nos compara como palomas. Y yo te quiero leer, Isaías dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, que van como palomas a sus palomares? Esto es en Isaías. Y en el Salmo 68 dice, pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de palomas cubiertas de plata, sus plumas están cubiertas de oro fino. Qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que los discípulos estamos llamados a tener una pobreza, una vida en humildad, ¿qué es esto contra los tesoros que nos ofrece el cielo? Alas cubiertas de oro, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, y tal vez solo para terminar, todos esos discípulos de Cristo van a poder caminar en pobreza, en humildad, en caridad evangélica. Tú hablabas de que no era pobreza material, sino el podernos desprender de todo lo que hay dentro de nosotros para acercarnos a Dios, donde vamos a despreciar al mundo, pero vamos a ser fieles al Evangelio, ¿verdad? Amén. Fieles a su palabra, no fieles a lo mundano. Entonces, vamos a ser formados por María para poder establecer el reino de Dios sobre los enemigos de la fe. Y así vamos a ir terminando nuestro curso de este día. Queremos dejarles la enseñanza, o por lo menos que puedan ustedes seguir leyendo completamente desde el capítulo 60 al 77. Para la próxima clase. Para la próxima clase. Así que nos vamos a despedir. No sé si tú querías decir algo. Solo quiero finalizar con el último numeral de esta clase que dice, pero ¿cuándo y cómo va a suceder esto? Solo Dios lo sabe, dice San Luis María. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba en la ansia del Señor, dice el Salmo 40. Y esta es una invitación para que usted espere y se vuelva el discípulo de Dios que la mamá quiere que usted sea. Esta clase, mis hermanos, nos ha dejado muchas verdades y como ya dijo María José, hemos llegado al final. Vamos a entregar esta clase, María José, y le vamos a pedir a nuestra madre que los tenga a todos puntuales en la próxima clase. Amén. Y sobre todo que nos acoja en su corazón, ¿verdad? Y que nos proteja. Así que, bueno, mi amado Señor, mi amado Dios, queremos darte las gracias por este momento que nos has permitido vivir, por darnos la oportunidad de conocer mucho más a tu madre.
Permítenos que nosotros la podamos acoger siempre en nuestro corazón para poder amarla, honrarla, servirla, pero sobre todo que ella sea la que siempre nos lleve hacia ti. Te queremos dar las gracias y permítenos que podamos seguir conociendo y entregando nuestras vidas mucho más a ti, Jesús. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Los esperamos la próxima clase. Totus tus María.